narrativo sobre las dificultades que se le presentan a un escritor, en el caso de alguien que vive desde hace mucho tiempo en nuestro país, en España, las dificultades que presenta la escritura del lenguaje, ¿no? Bueno, hay preguntas que siempre se le hacen a un escritor, por ejemplo, por qué escribe, para quién escribe, cuál es su lector ideal. En cada ocasión, hace la misma pregunta, he dado diferentes versiones. Mentía, mejor dicho, le echaba un poco de imaginación a mis respuestas. Y pienso que lo hacía no con el ánimo de mentir en el sentido estricto de la palabra, sino para ofrecer y buscar algo más que no dijera lo mismo y estuviera ligado a hechos circunstanciales, a la realidad que siempre se me ha presentado hostil y desangelada. También para indagar más allá de la apariencia de las cosas y reformularme a mí misma, fabular. Sin embargo, revisando las distintas versiones que he dado sobre un determinado tema, me di cuenta de que todas contenían su cuota de verdad. Esta necesidad de retocar o superponer versiones, de cambiar lo que se ha contado, es práctica habitual en toda obra de creación. Suplir las carencias de la realidad, como ayer señaló justamente Marta en la presentación de esta nueva edición de las históricas, ¿no? Necesitado de eso, ¿no? Está esto de suplir las carencias de la realidad, corregir sus imprecisiones, buscar la verdad, en lo que la verdad tenga de cierto dentro de una ficción. La literatura, aún desde su vertiente más ficcional o imaginativa, nos revela la falsedad de la vida y saca a la luz aquello que la historia, los gobiernos de turno, incluso el progreso y la ciencia olvidan, arrinconan, humillan. ¿Qué es la literatura? Que es una suma, ¿no?, de memoria, que va componiendo una especie de incesante biografía de cada época, de cada lugar del mundo. Preservar la memoria colectiva es una manera de oponerse a los totalitarismos que siempre nos proponen la fórmula condescendiente del olvido, la amnesia como consuelo a las violencias y aflicciones sufridas. Sin memoria, ni su construcción recelosa, ni las personas ni las sociedades pueden cimentar una identidad propia y redefinirse. Los escritores latinoamericanos del siglo XX, ante la velocidad de la historia, se han preguntado una y otra vez, con distintas inflexiones, como en el cuento Lubina de Juan Rulfo, el mexicano Juan Rulfo, ¿qué país es este? ¿No? En la Argentina, ¿cuántas veces? En la década sobre todo 70 y 80. ¿No? Y bueno, en esas décadas la novela fue el género que con más énfasis registró la experiencia histórica de esos años mediante la revisión del pasado y alimentando una escritura que sirviera como instrumento de análisis y crítica para entender el presente, dominado por la opresión, el miedo, la censura, el silencio, la muerte. La memoria se constituyó en una forma de resistencia, en un vehículo para perfilar la topografía de un periodo oscuro e embrutecido. El auge de la novela histórica, más allá de su calidad, novelas más afortunadas que otras, ¿no?, y de la biografía en estos últimos decenios, quizá nos esté indicando que por encima de las voces autoritarias interesadas en proclamar borrón y cuenta nueva, existe una voluntad de retrospección y búsqueda de un sentido individual y de conjunto que permita reconocerse y pertenecer, interpretar otros tiempos para organizar el propio. La memoria, por otra parte, es uno de los elementos constitutivos de todo relato, hace posible la escritura y permite al escritor recuperar los episodios dispersos de su experiencia, preparar escenas rotas y olvidadas, ficcionalizar las suturas de la realidad
ganar a las tinieblas un espacio más amplio y luminoso. Memoria y también imaginación, que es, como decía Heriberto Hernández, el uruguayo Hernández, es el insecto de la noche que vuela distancias que ni el vértigo ni la noche conocen, ¿no? La imaginación que nos alivia del peso de la realidad y de sus sombras proyectadas sobre la vida cotidiana para que podamos soñar con los ojos abiertos. Antonio Tabucchi, escritor italiano, en su Autobiografías ajenas, dice que cualquier forma de escritura novelesca, especialmente la que pasa a través del yo, refleja siempre una imagen de uno mismo y aporta otras reflexiones sobre verdad y ficción, cartas, autobiografías, diarios y memorialismo. Dice, escribir, escribirse. La cuestión es siempre la misma, desde hace milenios, desde que la literatura da comienzo. Para hablar de uno mismo es necesario buscar el uno mismo que no existe. Y asegura que siempre ha escrito autobiografías ajenas. De otra manera, o a mi manera, podríamos decir que buena parte de la literatura de imaginación es una suerte de simulacro de la autobiografía y las memorias. Hay textos que están llenos de párrafos extraídos del diario personal del escritor. Si no, nos pueden preguntar a Ricardo Signia, ¿no? Que hace mucho uso de su diario personal. Tabucchi también hace referencia a la importancia de la carta dentro de la novela o el cuento, ineludiblemente menciona la carta robada, o carta en un texto como pretexto, y acota que ésta frecuenta el mismo espacio de escritura del diario. Ambos pertenecen aparentemente a la autobiografía y como consecuencia aparentemente al tiempo. Ambos dicen yo. Ambos tienen un único lector reconocido, el destinatario para la carta, el escribiente mismo para el diario, y por lo tanto un autodestinatario. Pero sabemos que estas son características aparentes, porque el verdadero problema es, ¿está la carta dirigida solo al destinatario? ¿Está el diario dirigido solo a quien lo escribe? Sabemos que el remitente de una carta, al escribir a otra persona, se interpela a la vez a sí mismo, comprendiendo a menudo al escribir algo que no había comprendido aún. Al igual que sabemos que el escritor del diario, al escribirse a sí mismo, puede escribir al mismo tiempo a los demás, por ejemplo, a la posteridad. Y dice más Tabucchi, ¿no? Dice que los creadores, los artistas, son quienes sospechan la verdad precisamente a través de la ficción. En mis cuentos y novelas yo he hecho uso de la carta, de algún fragmento de diario, incluso he recreado episodios de mi vida familiar. María Teresa Gramulio, en el posfacio, la primera edición de mi novela La Consciente, habla del hilo sospechoso de la autobiografía que respira mi texto. ¿Qué hay de verdad o de mentira en esta novela que parece poblada de signos autobiográficos? Sinceramente, no lo sé. Coincido con Tabucchi y otros autores cuando afirman que tanto la verdad como la mentira en literatura no significan nada, porque la literatura, y lo cito Tabucchi, es una realidad paralela. Sé, sin embargo, que a partir de La Consciente he procurado encontrar nada menos, me estoy citando a mí misma, lo cual es un papelón, el esplendor de una voz. Así lo expresa la protagonista, ¿no? Con un largo interrogante en la última página de la novela. Hallaré a donde vaya el esplendor de una voz. Quizás se formule esto porque durante mucho tiempo los argentinos no tuvimos voz ni voto. Tal vez era una expresión de deseo, posiblemente malogrado por mis limitaciones, ¿no? Discurrir con una voz propia sobre los rieles de cierta literatura que a mí me interesa, de la que emana singularidad estética y ruptura,
frente al discurso unívoco dominante, ¿no? La que opone complejidad, belleza, transgresión contra toda normativa o mirada simplificadora de la realidad, la que crea lenguajes propios para hablar de lo otro, la que se nutre de sensaciones pensadas, como decía Clarice Lispector, y acerca al lector una vía de análisis diferente. Este imperativo para mi línea de escritura venía marcado, además, por la necesidad de dar testimonio de los estragos que la dictadura había producido en el cuerpo social e individual. Debía buscar una estrategia discursiva para poder hablar del horror, del miedo, del silencio. Era imposible, dado el peso aterrador de lo que estaba sucediendo, de lo que había sucedido, encarar el texto sin mediaciones, sin hacer literatura, sin colocar la novela en la vida, una vida, la que se narra, contaminada por la literatura, ¿no? Bueno, también señalaron todos los cruces que hay con mis huellas de lectura, porque sin literatura no se puede, a mi entender, no se puede ver ni sentir nada, y mucho menos entender lo que ocurría en ese momento. El miedo, como decía Hannah Arendt a sus colegas, refiriéndose a lo que infundía la propagación del nazismo entre los filósofos intelectuales de su época, cubre la vida intelectual como una nube tóxica. Ese miedo impregnó la atmósfera del siglo XX, siglo de totalitarismos, persecuciones, crímenes de Estado y exilio. A ciertos escritores, ¿no?, y críticos jóvenes, la cuestión del exilio y todo lo que esto conlleva les parece ya anacrónico, pasado de moda, algo que huele a los años 70, al pasado. Sin embargo, el exilio, para mi entender, plantea una cuestión absolutamente trascendente, y más en la medida en que renueva su vigencia, ya que constantemente se producen en el mundo nuevos tipos de desplazamientos, ¿no? La Argentina en el 2001, después mucha gente, después volvieron y otros se quedaron. Sigue constantemente, renueva su vigencia. Por otra parte, es un tema que ocupa muchas páginas de creación y de pensamiento. Me he llegado a creer que no se puede escribir sobre otra cosa, ¿no? ¿Es que acaso no somos casi todos nosotros exiliados naturales de algo, de alguien, de algún lugar? Por otro lado, yo creo que un escritor en la Europa del post-holocausto o en América de las dictaduras y las democracias complacientes con los opresores tiene casi la obligación de trabajar desde todos los estrados y escenarios a su alcance contra la intolerancia. Sartre decía que la ilegitimidad del bastardo otorga una mirada de extrañeza, una distancia hacia el orden social establecido y lo predispone a su cuestionamiento y al espíritu crítico. Ese que habita, yo creo, en todos nosotros, en los que escribimos, ¿no? Escribimos versos o narrativa. En principio, creo que todos, como señalé anteriormente, somos exiliados, por lo menos, del paraíso, según las religiones monoteístas, ¿no? Del que dicen fuimos expulsados y donde todo era perfecto y pleno. Pero es cierto que los viajes y el exilio refuerzan el sentimiento de exclusión, de extrañeza, y han hecho que nuestras obras reflejen más decididamente situaciones agudas de desarraigo y pérdida de pertenencia cultural y lingüística. La situación de exilio, como usted sabe, se puede presentar en dos facetas principales: una negativa, asociada precisamente a pérdida, alienación y no pertenencia, y otra positiva, vista como una experiencia liberadora que simula la mirada crítica y distanciada frente al país de origen y el país de acogida.
yo experimenté intensamente ambas facetas alternativamente en los distintos momentos de mis traslados fuera de la Argentina. Y he volcado mis percepciones sobre el tema, al menos en mis últimas novelas publicadas, La Rompiente y El cielo dividido, y en el libro de cuentos, Aves históricas, desde ángulos distintos, por supuesto, y con diversas técnicas narrativas. La pérdida de pertenencia lingüística, vivir en otra lengua, es uno de los asuntos más complicados que se le presenta a un escritor o escritora en el exilio. Lisa Futoraki, una autora que vive desde hace como 40 años en París, en su libro Partir Vivo, describe su condición de poeta como un trabajo de contrabando hormiga, de resistencia menor, pero poderosa, en la que explora y acusa, dice ella, las humillaciones intransferibles que producen los idiomas de los otros, el sentido de encontrarse aún más ajena y exiliada, si cabe todavía, por ser sapo de otro cosa. Pero en mi caso es algo distinto al de Futoraki. Ella vive en Francia, yo resido en España, en Madrid. Esto hace suponer que vivo en la misma lengua de mi infancia, en la que me formó y me hizo escribir, pero no es así. Aprendí en la Argentina una de las modalidades del castellano. Hablo y escribo en una de las tantas entonaciones de la lengua española de América. Cuando me fui a España, yo tenía algunos libros publicados. Era una persona hasta cierto punto formada. Por lo tanto, para comunicarme y poder trabajar en este otro país, tuve que adoptar ciertas modalidades propias de allí, con el objeto de integrarme lo antes posible a esa sociedad, en especial a su vida laboral. Por supuesto, no me incorporé rápidamente, pero no por una cuestión de lenguaje que se asimila pronto, sino por otros motivos que tienen que ver con los códigos de una sociedad que no son tan fáciles de descifrar ni de incorporar, ya que muchos de ellos producen rechazo, resistencia manifiesta y a veces secreta. En realidad, una siempre vive como una resistente en todas las sociedades. En cuanto al lenguaje hablado, si existe realmente el deseo de comunicarse con los demás, y es una, la extranjera, lo menos que puede hacer es hablar con la lengua del nativo de esa tribu que visita, o a la que quiere incorporarse, donde pretende vivir, trabajar y desarrollarse profesionalmente, si acaso esto fuera posible. La comunicación oral es lo más fácil de resolver, después de haber sustituido unas palabras por otras, de haber adoptado cierto verbo que en España se emplea para casi todo, menos para lo que nosotros, los argentinos, entendemos. Y si hablamos además con voz muy alta y enfática, tenemos el asunto resuelto, ¿no? El problema más difícil es cómo resolver la relación con el español peninsular en la escritura. ¿Cómo resuelve este asunto un escritor formado en la modalidad argentina del castellano, pero que lleva años, como yo, viviendo en España, y que ya está, para bien o para mal, impregnada de las modalidades del castellano actual peninsular? Hay quienes no se plantean el problema de la lengua porque piensan que un escritor trabaja siempre con un, digamos, dialecto personal, no con el habla colectiva, de conjunto. Desde luego que, como lo han señalado muchos escritores, entre ellos Juan José Saer, este dialecto personal se construye a partir de la lengua aprendida en la infancia, que es nuestro verdadero hogar emocional y cultural, ¿no? Y en la que también vamos produciendo ese cambio, porque toda lengua permite adquisiciones de otras lenguas, especialmente adquisiciones de otras modalidades de la misma lengua. Yo he adoptado algunas, las que me parecen que mejor funcionan poéticamente, porque uno escribe también en función de la palabra, y si una palabra suena mejor que otra, ¿por qué no adoptarla, ¿no?
si vivía en Inglaterra, en Francia o en Alemania, es decir, realmente en otra lengua me sentiría más resguardada, conservaría casi intacto el castellano de la infancia, pero me muevo en una zona de peligro y, ¿por qué no?, de mayor desafío en cuanto a mi escritura, porque vivo en una supuesta misma lengua, una lengua común que nos separa mucho más de lo que nos une. Es una tremenda paradoja. Sinceramente, no me veo escribiendo una vieja que todas las mañanas salía a por vino con un jarrico, que es una frase de Azorín. Pues esa combinación de las preposiciones a y por en América resulta harto chocante, ¿no? Mientras que en España es un corriente, ¿no? El a por, voy a por. A mí me desagrada esta combinación y jamás podré incorporarla, pero sí en cambio se me puede deslizar, y sobre todo serán los últimos textos míos, escribir mechero por encendedor, mesa de noche por mesa de luz. Entonces tengo que releer y elegir aquello que mejor y de forma más literaria exprese lo que quiero decir. De ahí algunos cambios en mi escritura. He reemplazado premeditadamente la palabra pollera, ¿no?, que no me gusta, por falda, vidrios por cristal, y así sucesivamente. En este sentido, yo me siento enriquecida, ¿sí?, por la presentación con el español. Amplió mi campo de acción con respecto al lenguaje. Sin embargo, me resisto con obstinación a incorporar otro dialecto que he aprendido en mi infancia, ese dialecto que ha ido evolucionando con el tiempo gracias a una conciencia selectiva de palabras y giros lingüísticos que responden exclusivamente a mis preferencias estéticas, a mi opción de la estética ante la escritura. Creo que, no sé, eso lo tendrán que decir los lectores, pero creo que sigue funcionando el, digamos, dialecto personal, pero ahora más elaborado y diverso. De hecho, la confrontación directa y diaria con otra modalidad de la misma lengua nos vuelve más atentos con respecto a la nuestra y a la otra, a ambas. Una persona atenta al lenguaje, como puede ser un escritor, se encuentra de esta manera con un campo más amplio para decir términos, para precisar significados, y percibe con mayor captación los latilillos que se usan en cada modalidad. Este conocimiento más consciente también le permitirá escribir unos o incorporar otros a su propio sistema literario. Hay quienes dicen que la lejanía con el castellano del lugar de origen hace que una pierda el dinamismo de la lengua hablada. Es posible. Por eso yo visito la Argentina casi todos los años y presto especial oído al lenguaje coloquial, mantengo correspondencia con una cantidad considerable de amigos que me ayudan a conservar vivo ese dinamismo de la lengua. Por suerte ya no nos vamos del país para siempre. Volvemos y lo que sí retomamos con una increíble facilidad es precisamente nuestra manera característica de hablar, ese llamado de la sangre que encuentra inmediata respuesta en nosotros. Pero hay algo más, ¿no? ¿Cómo resuelvo? No sé si ¿estamos bien? ¿Cómo resuelvo la cuestión del lenguaje cuando aparecen en mi escritura personajes españoles? Lo que narro sigue teniendo el registro, las inflexiones, la respiración de mi dialecto personal. Ante un diálogo en el que participan personajes españoles, empleo el lenguaje coloquial español, que ahora, bueno, recién ahora, después de muchos años de vivir en España, ¿no?, me siento capaz de utilizar con cierta eficacia. Ahora bien, ¿de qué manera, ¿no?, los viajes involuntarios repercuten en un escritor? Cristina Perirossi, una autora uruguaya, respondió a esta pregunta con palabras de las que yo podría hacerme eco. El exilio ha sido la experiencia más dolorosa de mi vida y también la más enriquecedora. Con el dolor podemos hacer dos cosas:
convertirlo en odio, en rencor o elaborarlo, sublimarlo y convertirlo en crecimiento, poesía, literatura. Es lo que intentamos hacer quienes están fuera de nuestro país, los que sabemos que nadie escribe desde la comodidad de un lugar o de una lengua, sino todo lo contrario. En cualquier parte en la que nos encontremos, añoramos un lugar que nunca se acaba de construir, porque vivimos dentro de un paisaje inacabado. La obra misma es un paisaje inconcluso, ¿no? Baudelaire, en pequeños poemas en prosa, habla de la incomodidad que sufren en particular las personas que crean. Siempre quieren estar allí donde no están. Vivimos y creamos a cielo descubierto, y a quienes nos hemos trasladado nos recuerdan también un cielo dividido. Con esta doble tensión escribimos. Por eso coincido con Silvia Molón, otra escritora y crítica argentina que vive en Estados Unidos, cuando dice que el trasplante geográfico lo sitúa a uno en una tierra de nadie, donde se ensayan otras vidas y se elaboran identidades provisorias, presentes tentativos, donde se replantean lealtades y se cometen traiciones, y que quede claro dónde está la diferencia. El que escribe desde afuera, escribe siempre como si le faltara algo, situación propicia para la ficción. Para un transterrado, en mi caso, debo hablar más que de exilio referido a España, de migración, trasplante o traslado. La pregunta del millón es la que no pude responder ni aún escribiendo El cielo dividido. Pregunta que atraviesa toda la novela. ¿Es posible reintegrarse en un lugar donde la realidad y la gente han cambiado? ¿Recuperar la continuidad en el tiempo de un espacio cultural y emocionalmente roto? A veces sí, para algunos, y no para otros. Nunca del todo para nadie. En la novela desestimé respuestas y me aboqué a trabajar con el sentimiento que el mismo interrogante genera. Un sentimiento que se decantó en el personaje central como una sensación de vivir a la intemperie, de difícil retorno. Por eso el primer título que se me ocurrió fue A la intemperie. Intemperie y extrañeza, un tiempo vivido desde fuera. Supongo que las lecturas, la información, internet, ahora internet, las relaciones personales y familiares ayudan a salvar algo de su tiempo, pero una parte importante queda indefectiblemente en blanco. Quizá la cuestión consista en crearse para una misma ese espacio de tiempo que perdimos para siempre y devolverlo, ¿no? Transformado, como decía Rossi, transformado en un ser. Bueno, y es lo que hice, lo que intenté hacer con los últimos libros de ficción, porque ante todo, sobre todo, la literatura, el arte, es una manera de convertir el desierto, ¿no? En ellos trabajé esa zona de permeabilidad que existe entre lo real y lo ficticio, la comunión entre vida y literatura. En las novelas principalmente planteo la cuestión formal. Quienes me han leído habrán visto esto, ¿no? Cómo contar, desde qué lugar tomar la palabra, escribir contra el silencio, contra el vacío del silencio. Y al mismo tiempo tomo el silencio como signo deliberado de rebeldía, como marca de género, marca de escritura. También trabajé otros hitos, la técnica de fragmento, la multiplicidad de voces, la superposición de tiempos narrativos, es decir, busqué alternativas discursivas para contar la experiencia histórica vivida por los argentinos durante la última dictadura militar y niveles formales capaces de expresarla de una manera distinta en procura de interpretar los efectos de la violencia y colocando a la mujer en el centro del discurso para analizar
Los libros me permitieron elaborar aquellos temas que me obsesionaban: el silencio, el viaje y la memoria como recuperación, y trabajar las modulaciones de una voz, esa tan anhelada por la protagonista de La Rompiente, y que no resultó esplendorosa como quería, sino extraña, extrañada, ¿no? Una mixtura de modalidades y estilos lingüísticos, una voz contaminada por la migración, cosas que denotan de forma significativa algunos relatos incluidos en Aves Exóticas, ¿no? En verdad, y como respondí en alguna entrevista sobre Aves Exóticas, estas mujeres son raras para quienes esperan de ellas, ¿no?, un comportamiento que se amolde a ciertas leyes sociales, religiosas o políticas que no acasan, ¿no? Y bueno, pueden ser raras porque viven casi siempre como extranjeras, incluso en su propio país, incluso en el seno de sus propias familias, ¿no? Raras también por el extrañamiento que desencadenan ciertas situaciones en las que se ven envueltas. Raras porque la realidad y la afuera enrarecido las descoloca. Algunas son víctimas de exclusión, otras incluso de explotación paterna o laboral. Si hay un hilo conductor, ¿no?, que enlace un cuento con otro, este tiene que ver con la idea de representar los distintos tipos de exilios y batallas íntimas que se libran en estados extremos de indefensión. Precisamente uno de los cuentos se titula Convertir el desierto, que podríamos tomar en sus dos acepciones, ¿no?, en el sentido de cambiar, tornar algo desértico, árido, en algo amable y floreciente, pero también en el sentido de convertir el alma oscura, angustiada de una mujer en el exilio, que rumia un fuerte sentimiento de venganza contra su agresor, en espíritu sereno, en alguien capaz no de olvidar la violencia y los agravios, sino de advertir que no es ella quien debe tomar la justicia en sus manos. En otro de los cuentos, que se titula La noche en blanco, pongo en escena a una anciana francesa que sobrevivió al horror de un campo de exterminio nazi y a una pobre niña que se ha quedado sola porque el ejército acaba de secuestrar a su madre en una Buenos Aires dominada por el miedo. Ahí aparecen dos patrias que están en mi última producción, ¿no? La histórica, asfixiante y llena de prepotencia, y esa otra, la de la niñez, pilar sobre el que se construye la vida, que encarama la memoria, que forma la lengua, que es la patria más íntima de un escritor. Mujeres todas ellas que son aves de paso, pasan inadvertidamente entre los suyos y en los hogares desfamiliarizados y solitarios de sus distintos exilios. Se ocultan, borran sus rastros y al mismo tiempo quieren dejar huella de su existencia, por más precaria que ésta sea, en la disolución total de su yo, que las conduce a estados de invisibilidad, como en el cuento que da título al libro. Para finalizar, porque no quiero agobiarlos más, pienso que si un escritor encuentra en lo que escribe su razón de ser, ¿no?, esa razón tiene mucho que ver con la posibilidad de tornar colectivo lo singular de una vida, con recuperar un tiempo y guardar memoria de ese tiempo y de sus artífices como apuesta y antídoto contra el olvido, y por qué no, contra la muerte, ¿no?, porque en los escritores prolongamos la vida con palabras. Gracias.